Y no se crean que para ganarse este protagónico también hizo casting, ¿verdad? Y un casting muy largo, como lo son los del Güero, muy largo. Estaba haciendo una serie en España y literal fui 48 horas a México a hacer el casting y me regresé. Hoy se estrena por ViX la nueva superproducción de José Alberto El Güero Castro. Se titula Tierra de Amor y Coraje. Bueno, la telenovela fue grabada en Tucson, Arizona, y precisamente desde allí se encuentra Oscarito de Hollywood, con la protagonista Sofía Castro y su papá, el Güero Castro. Adelante. Adelante. Hola. Claro que sí, mi querido Raulito y mi querida Liliana. Aquí estoy con dos de tus favoritos, la guapísima y bellísima Sofía Castro y su papi querido, el Güero Castro. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Todo muy bien, Oscarito. Muchas gracias. Gracias por recibirnos siempre. Oye, ¿cómo te sentiste de hacer este personajazo siendo tu primer protagónico? Muy honrada, muy agradecida con el Güero y con mi papá también por darme la oportunidad. Lo he dicho muchas veces, él y yo sabíamos que cuando se fuera a dar esto iba a ser en el momento correcto y así fue. Así se siente este proyecto, así se siente este personaje. Trabajé muchos años para llegar hoy aquí y que mi primer protagónico, yo desde muy chiquita que quise ser actriz, dije yo voy a protagonizar con el Güero a las 9 de la noche. Y lo lograste. Ahorita ya es 9:30, pero cuando yo estaba chiquita era a las 9, entonces... Y no se crean que para ganarse este protagónico también hizo casting, ¿verdad? Y un casting muy largo, como lo son los del Güero, muy largo. Estaba haciendo una serie en España y literal fui 48 horas a México a hacer el casting y me regresé. A ver, mi Güero querido, a la hora de hacer un proyecto como este con tu hija como protagonista, ¿qué prevalece más? ¿El Güero Castro papá o el Güero Castro productor? Mira, yo tengo muy claro y muy marcado que la diferencia cuando tengo que estar en el trabajo y con la parte de familia, y ella lo ha entendido muy bien. Es algo que yo aprendí con Verónica. Yo empecé trabajando con Verónica y así me enseñaron. La parte siempre familiar está en un lado y la parte de trabajo en el otro. Y no podíamos llevar los problemas de trabajo a la familia ni viceversa, ¿no? Porque si no sería muy complicado. Y la primer parte que siempre se pelea en este negocio es tener respeto en el set. Y ella, gracias a Dios, es una mujer muy dedicada, muy respetuosa, muy profesional. Muy disciplinada. Lo ha llevado muy bien y poder tener la oportunidad de verla para mí fue mágico, tenerla cerca, ver cómo hace sus cosas, cómo se prepara. ¿Cómo fue cuando esta señorita, verdad, bien linda, bien chiquita, bien delgadita, le tocaba hacer sus escenas arriba de un caballo con este calorón que ella decía, ay, espere, corte el maquillaje, el sudor? ¿Cómo fue? Cuéntanos. No, a ver, todos con la misma dedicación y era muy bonito ver cómo entre todos se cuidaban. Porque ya de por sí estar arriba de un animal, esperar a que el animal responda y se sienta tranquilo, se sienta seguro con las cámaras y con la gente alrededor, era muy particular, pero entrenaron mucho, tuvieron clases, había un equipo constante cuidándolos a ellos y entre ellos mismos siempre respetando y cuidando su espacio. Y para mí siempre verla arriba del caballo era como... ¿Cómo fue eso? ¿Tú ya sabías montar a caballo o qué? No, o sea, me había subido a uno que otro caballo. Pero el de la feria. El de la feria. De la feria. Pero no así profesional como tal. La verdad es que tuve una gran maestra en casa que es Regina, mi hermana, que ella sí monta profesional, entonces ella me ayudó mucho y también a ver los hermanos Coraje. Tuvimos, como dice mi papá, un gran equipo de profesionales cuidándonos y también cuidando al animal, que también es importante. Y bueno, tú sabes, Sofi, que yo te he visto crecer desde muy chiquitita, ¿verdad? Y amo a tu mamá también, que por cierto me imagino que te dio muchos consejos. Muchos consejos. Fue un proyecto muy familiar y muy bonito porque también Fer, mi hermana, hizo parte de la música. O sea, es un proyecto que tiene mucho corazón.